De verdad es un placer estar acá. Quisiera aprovechar para agradecer al doctor Julián Domínguez por la invitación. Y, y hablando de Julián, quería resaltar que desde que lo conozco ha venido insistiendo de manera muy particular sobre la importancia del concepto de competitividad. Y después de escuchar a Mauricio y Sergio ahora hablando sobre el escenario mundial, el papel que Colombia está jugando en este momento en la economía, las proyecciones, las fortalezas y las debilidades, pues digamos, ese concepto cada vez toma mayor importancia y mayor fuerza. Si uno cambia de lente, como cambia con las cámaras de televisión o con las cámaras de fotos, y después de ver el escenario macro, el escenario amplio, y empieza a poner foco particular ya en el país, encuentra un sentido muy especial en el tema que nos ocupa esta tarde y del cual voy a conversar con estos invitados tan especiales que ya Mabel nos ha presentado. Hace algunos años Colombia empezó un interesante ejercicio de pensar y repensar la estructura de sus modelos productivos. En ese momento yo como periodista pues lo percibí claramente y justamente aquí en Cartagena vinimos a escuchar varias veces a Michael Porter y lo recuerdo a él porque fue precisamente Porter quien empezó a hablar de manera particular y a subrayar la importancia del tema de los clústeres en un proyecto que pretendiera fortalecer la economía y el proyecto productivo de un país. Y en Colombia, digamos, esa voz se escuchó mucho. Y Porter en ese momento, digamos, hizo una definición muy sencilla del tema de los clústeres, en el cual también recalcaba la importancia de su carácter regional y lo definía como una agrupación de empresas o instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmentos de mercado que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más productivos. Ha pasado más de una década desde ese momento y hoy nos referimos a los clústeres en esta reunión ya no como un tema deseable, como un propósito de crecimiento de una economía o de sectores productivos específicos en un país como el nuestro, sino como una realidad. Ya son una realidad y venir a aproximarnos a esas realidades, a conocerlas un poco más en profundidad, a mirar experiencias de muy diferente naturaleza, es lo que vamos a hacer esta tarde en compañía de nuestros invitados. Entonces, como les decía Mabel, tenemos 3 clústeres que van a compartir con nosotros su experiencia. En primer lugar, el clúster de la arcilla de Cúcuta, norte de Santander, todos muy diferentes, el del turismo de convenciones en la ciudad de Cartagena y el de las TIC en el eje cafetero. Yo quisiera que el doctor Ararat, aparte de la información, que rápidamente, en 30 segundos, nos dé un par de datos importantes sobre la relevancia, el crecimiento y lo que abarca el sector del clúster que usted representa, que nos cuente aquí a los que estamos acá por qué y qué se ha conseguido a través de esta estructura, qué se ha reunido allí. Probando. Muy buenas tardes. La verdad sí es un brinco muy grande de la conferencia anterior a esta conferencia, porque vamos a ver datos de lo que es Cúcuta y de lo que es norte de Santander en el negocio de la arcilla. Nosotros en norte de Santander somos los segundos productores de productos de arcilla a nivel nacional. Tenemos una historia de más de 70 años, hay algunas empresas que tienen más de 70 años. Aunque la participación del PIB en el norte del norte de Santander en el contexto nacional no es muy grande, sin embargo, lo que significa la producción de arcillas
para el departamento es aproximadamente el 13% del PIB, que es una cifra considerable. ¿Cuánta gente emplea? Hay bastante informalidad en el tema. Yo creo que Norte de Santander es de los departamentos que más informalidad tiene, pero puede estar alrededor de unas 4.000 personas en el tema de la arcilla. Y la otra razón por la cual se escogió este tema del clúster de la arcilla es porque es una de las apuestas productivas de la región. Fue una decisión tomada en la región. Yo creo que eso es lo que le da la relevancia al clúster para lo que es Norte de Santander. El problema que tenemos actualmente yo creo que es el problema de muchas industrias, y es que históricamente hemos basado nuestra oferta en producto, y el producto de la arcilla normalmente es un producto muy pesado, y logísticamente y en infraestructura, igual que muchos departamentos, de pronto de Norte de Santander están más grave que todos, la infraestructura no es la mejor. Entonces, llegar a mercados con un producto de bajo valor agregado es muy complicado. Esa es la situación actual. Doctora Ararata, muchas gracias. Doctora Juliana, 2 o 3 datos relevantes sobre el tamaño que tiene hoy el clúster de turismo de reuniones en Cartagena. Sí, mira, tenemos más de 192 empresas participando en el clúster. Tenemos, como decía en la introducción la maestra de ceremonia, un 1.2% del PIB del departamento. Es el mayor generador de empleo. Realmente el tema del turismo, particularmente el de reunión, tiene un volumen muy importante porque la decisión que toman 6 personas de un consejo directivo atraen a 2.000 personas, básicamente participantes, que se puede multiplicar además al doble si cada uno trae un acompañante o sus miembros de familia. Así que es una industria muy relevante para Cartagena, para Bolívar. Doctor Oscar, la misma pregunta. Bueno, básicamente el tema en el Triángulo del Café es potenciar una industria de conocimiento que se basa en las universidades y en el gran caldo de cultivo de potencial de empresas de conocimiento, empezar a internacionalizarlas y empezar a subir, digamos, nuestra apuesta en el sector económico regional. Hemos venido creciendo continuamente, la apuesta rápida es poderlo llegar a un 5% en los próximos años, y obviamente creo que tenemos todas las condiciones y estamos convencidos de eso. Bueno, vamos a empezar ahora sí con las preguntas más específicas sobre el sector, sobre sus antecedentes, sobre sus desafíos. Doctor Ararat, usted mencionaba ahora que el gran reto, por las características específicas del producto y por la informalidad que hay, pues digamos está en equiparar el desarrollo de este grupo de empresas, de comunidades, de trabajadores, de empresarios, con las expectativas que se requieren precisamente con las intenciones que hay detrás de la creación de un clúster. ¿Cómo se han trabajado en las empresas de cerámica bajo las iniciativas de esta estructura de clúster para mitigar esta crisis generada por la informalidad y por la necesidad de potenciar y llegar a nuevos mercados en un escenario tan particular como en el que ustedes se mueven? Sí, el escenario para Norte de Santander era especialmente, o sigue siendo especialmente urgente, porque gran parte del mercado que se atendía era el país vecino de Venezuela. Entonces, la necesidad de transformar estas empresas es digamos, mucho mayor que las empresas que normalmente han atendido el mercado nacional. Entendimos que había que generar una nueva propuesta, que ya no podíamos basar nuestra oferta de valor en el solo producto, y empezamos a buscar casos de éxito de otras regiones. Y llegamos a la conclusión de que debíamos proponer lo que nosotros llamamos hoy en día soluciones constructivas con base en productos de arcilla. Lo que significa una solución constructiva es una unión de producto más servicio, que nos garantice
que estamos cubriendo los beneficios que la demanda está esperando, ¿sí? Independiente que la esté cubriendo hoy en día con otro tipo de productos. Pero eso es básicamente el enfoque que cambiamos. ¿Eso qué hizo? ¿Y qué fue lo que hicimos todas las empresas? Replantear nuestros planes estratégicos, algunas ni los tenían, replantear los planes estratégicos de las empresas con base en ofrecer esas soluciones constructivas y ya no productos como lo habíamos hecho tradicionalmente. Ese es el gran cambio que se hizo en la región. ¿Cómo empezó a tejerse esa red de compañías, de trabajadores, de personas que estaban interesadas en unirse, compartir esa experiencia para finalmente trabajar en este formato de clúster? Empieza por una necesidad apremiante, y es que de la noche a la mañana la mitad de sus clientes desaparecen. Y usted se da cuenta que está en una región que no tiene la mejor infraestructura para abarcar el mercado nacional. Entonces, hay una necesidad urgente, palpable de todas las empresas que hace que nos unamos. Yo creo que por primera vez, la semana pasada en Expo Camacol en Medellín, participamos casi todas las empresas del clúster de cerámica, pero como grupo. Y lo que estamos proponiendo al país es que Norte de Santander sea reconocido como una región donde usted como cliente puede conseguir soluciones constructivas con base en arcilla, que nosotros nos convirtamos en referente del país en temas de arcilla, y estamos entrando a escenarios como Expo Camacol, no como empresa, no como Cerámica Italia, no como Tejar X, Y o Z, sino como una asociación de arcillas que provee productos innovadores a todo un mercado de construcción. El resultado de este trabajo conjunto frente a la circunstancia que se creó con la caída de las exportaciones hacia Venezuela, ¿exactamente cuál fue? Esto es… Hay ya ejemplos exitosos de nuevos productos que han generado algunas de estas empresas. O sea, fue innovación, básicamente. Es innovación, es un tema de innovación. Pero también hemos logrado como clúster apalancar recursos que antes como empresa era muy difícil lograr. Estos recursos, valga la aclaración, han sido articulados por la Cámara de Comercio de Cúcuta, por valor de más o menos 1.200 millones de pesos, y se han aplicado a las líneas productivas, a las líneas de acción que nosotros identificamos que son muy importantes, que son la excelencia en manufactura. Sin esa excelencia en manufactura, cualquier estrategia que usted trace es irrelevante. La formación que necesitamos en la región de profesionales, una influencia de la demanda, porque necesitamos influir en la demanda y que la demanda vea cómo debe entender el ciclo de vida de los productos y no el producto per se. Y finalmente, unos ciclos de conferencias donde vamos mostrando tanto a la oferta como a la oferta como la demanda cuáles son los casos exitosos en estos modelos de negocio. Doctora Juliana, en el caso de Cartagena, ¿qué elementos o qué circunstancias se dieron para empezar a tejer esta red de empresas afines y que terminaron también involucrando sectores que aparentemente no tenían ninguna relación, como el sector náutico, por ejemplo? Claro, si nosotros, Cartagena tiene una trayectoria de más de 30 años en todo el tema de gestión del turismo de reunión. Fuimos la primera ciudad en el país que creó su Convention Bureau, que finalmente es agrupar empresas relacionadas con el sector del turismo. Y el trabajo de nosotros siempre tiene que ser realmente un trabajo muy de alianza. En el tipo de eventos que manejamos, con 2.000 personas llegando, que se necesita en simultánea generar traslados, alojamientos, alimentación, entretenimiento, pues obviamente tenemos que trabajar en llave todas las empresas para poder lograr un resultado.
Por tanto, veníamos haciéndolo de una manera, digamos, natural, a través del Convention Bureau, como les digo, con el apoyo de ProExport, con el apoyo de Cotelco y su capítulo en Cartagena, con el apoyo de ANATO, de Azotelca, en fin. Cuando la Cámara de Comercio nos invita a una reunión para contarnos sobre Impulsa y sobre este proyecto del plan de competitividad, realmente nos abren los ojos frente a la necesidad de analizarnos desde dos perspectivas, desde la perspectiva realmente de cada empresa y la perspectiva del entorno, de qué pasa realmente para que nosotros podamos ser competitivos y no pensarnos en competencia entre el Hilton, las Américas, el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, por nombrar un ejemplo, sino la competencia que representa Panamá, por ejemplo, que se mueve muchísimo y que en el ranking en el que nosotros más o menos nos medimos del sector asociativo y las reuniones, tienen 60 reuniones al año versus Cartagena con 42. Por tanto, nos llama la atención ese planteamiento que nos hace la Cámara de Comercio con Impulsa, de que no se trata de un estudio, eso quedaba claro desde el principio, no es otro estudio, se trata de hacer un análisis y de irnos directo a la acción. Y la acción viendo referentes en el mundo, quiénes son las primeras 3 ciudades del mundo en convocar turismo de reunión. Entonces vamos a ver la experiencia de Viena, la experiencia de Barcelona, la experiencia de París, y ir a la práctica directamente de qué podemos hacer nosotros para poder compararnos, capacitarnos. Trajimos expertos internacionales, por ejemplo en el Meeting Architecture, para generar un valor agregado a nuestras reuniones. Entonces, yo creería que lo que nos llamó a todos a unirnos y a pensar en que tenemos que salir un poco de ese esquema en que la competencia, por eso me encantó el título, compartir y competir, ¿cierto? La competencia está un poco más afuera, es internacional, hay que salir juntos a llevar a Cartagena a ese nivel que queremos. Y en relación al tema náutico, pues fíjate que es un componente espectacular que, digamos, pocas ciudades pueden hacerlo, y es poder complementar un tema de turismo con todo el esquema náutico que es tan atractivo. Particularmente pues hicimos este año el Boat Show, y ha sido un crecimiento impresionante en el éxito, digamos, de convocar empresas expositoras. Entonces creo que es una alianza interesante que pocas ciudades pueden darse el lujo de tener. ¿Qué actividades o qué método de trabajo han usado para poderle dar un valor agregado y para generar esa perspectiva diferente que tienen hoy sobre el tema de la competencia, de las relaciones internas entre el mismo gremio y en relación con lo que pasa fuera del país? ¿Cuáles de esas experiencias han sido interesantes y que valga la pena compartir? Por ejemplo, tener esos talleres en los que compartimos lo que son, digamos, la problemática común de todos, ¿cierto? Esas preocupaciones que son comunes a todos, el tema de profesionalización de nuestro personal, de mano de obra calificada, de estandarización de capacidades de servicio, y a partir de pronto de esas problemáticas puntuales, unirnos para traer a quienes nos pueden ayudar bajo una perspectiva, insisto, de bloque, no de individualidad. Por ejemplo, Barcelona lo hace también así. Barcelona promociona todos sus centros de convenciones en simultánea, porque finalmente si no es en uno es en otro, y el hecho de que haya un evento en la ciudad mueve a toda la industria, a toda la ciudad. Entonces pienso que es básicamente eso lo que fue una experiencia enriquecedora, sentarnos, compartir, digamos, las preocupaciones principales de cada uno y encontrar con la ayuda de la Cámara pues la forma de traer al experto que nos podía ayudar a generar un pensamiento distinto. Doctor Oscar, en el caso del sector TIC en el eje cafetero, que son ciudades tan cercanas, tan parecidas pero tan distintas, ¿cómo fue el proceso para conformar lo que se conoce hoy y lo que vemos hoy como un clúster en ese tema tan específico de la tecnología y ese esquema que ha permitido en términos de lograr éxitos en este propósito? Pues digamos que más que las diferencias de estas 3 ciudades donde está el clúster, siempre va a haber un común denominador, y es el empresario y lo que realmente busca el empresario. Entonces el empresario busca dinamizar el negocio, busca crecer, busca generar innovación, y hay unos elementos necesarios para poder potenciar eso. Entonces, digamos, el primer mensaje que se da como clúster es, bueno, el clúster tiene que ser un potenciador de la dinámica del empresario,
Se tiene que aliar con actores que habitualmente no trabajan codo a codo, hombro a hombro con ellos. Se necesita una vocación dinámica y proactiva del empresario. El empresario no se puede quedar sentado esperando qué hacen por él, sino más bien proponer y transformar. En ese orden de ideas, más que las diferencias de pensamiento o incluso las mismas vocaciones que las distintas ciudades del eje cafetero tienen, lo que nosotros establecimos fueron dos premisas fundamentales. La primera es, tenemos que trabajar sobre calidad y sobre unos estándares de calidad similares, cosa que yo pueda trabajar con mi par de Pereira o con mi par de Armenia o con otras empresas que me entiendan lo que hablamos y que tengan el mismo compromiso y la misma seriedad. El segundo elemento fundamental es la especialización. Entonces, hay unas características endógenas por cada una de las regiones. Por ejemplo, la nuestra es la biotecnología. Y en ese orden de ideas, ¿por qué no alinear un plan agresivo de internacionalización con unas características que solo tenemos nosotros a nivel mundial? Eso es cambiar el chip completamente al empresario, es decir, pero venga, si yo estoy haciendo, como el caso mío, software de gobierno o software de educación, pues ¿qué me voy a poner a hacer software de bio y qué tengo que hacer o cuáles son los primeros pasos? Pero se entiende que si usted quiere prevalecer ante, digamos, la llegada de grandes empresas desarrolladoras de software que quieren establecerse en Colombia y que ven, por ejemplo, al Triángulo del Café, ese caldo de cultivo de conocimiento que yo le mencionaba al comienzo, pues usted va a decir, bueno, o compito con ellos directamente por los clientes que tengo acá, o me abro al mundo porque también estoy en unas condiciones de salir y de ir por el mercado de forma global. Entonces, esas son unas condiciones que empezamos a detectar que las teníamos todos, que más que las ciudades o las vocaciones individuales, era una alineación y una apuesta segura, y básicamente ese es el establecimiento que dimos desde el clúster. ¿Cómo se dio el proceso de coordinación del clúster de las TIC? Es decir, ¿cómo se fue formando, cómo se fue ampliando, cómo se fueron poniendo en contacto hasta formar lo que se ha formado? Pues básicamente el clúster tenía un pensamiento, es un clúster de empresarios para empresarios, pero digamos que con la coordinación de las alcaldías, de las gobernaciones, de las cámaras de comercio que también facilitan esa dinámica de empezar a ganarse unos espacios regionales importantes para poder incluso participar en las estrategias y en las políticas que se definen en la región y alinearlas a las políticas y a los proyectos nacionales, pues es un tema importante. El clúster nace de un proyecto en su momento presentado a Fomipyme. La idea era, a través del tema de calidad, pues listo, vamos a hacer una red pequeña de empresas sobre calidad de software, pero el concepto fue creciendo en el mismo desarrollo del proyecto, se dejó de ser exclusiva de una ciudad y gracias a Dios empezó a tener, digamos, repercusión regional, y es así como nace el clúster. Cerca de 3 años, empezamos 9 empresas y ya somos un poco más de 22. Bueno, hay un tema, quisiera preguntar.